El día de ayer el Barcelona derrotó a los Osasuna de una manera muy sufrida y por supuesto hemos logrado una victoria totalmente importantísima y trascendente porque con esto básicamente de momento nos ponemos líderes con 5 puntos de diferencia sobre el Real Madrid. Bueno, realmente por diferencia porque tenemos un partido más y bueno, podríamos decir que en parte es eso, pero siempre es muy bueno, por lo menos lo he pensado yo, siempre jugar antes que en este caso que el Madrid, porque si tú ganas, pues por una parte les llevas más puntos o te pones líder momentáneo, dependiendo de cuántos puntos en la clasificación haya, pero por otra parte también lo presionas a que básicamente no falle, si no quiere quedarse así, o por lo menos si no quiere perder el liderato, una cosa así. De momento somos líderes con 5 puntos de diferencia del Real Madrid y por supuesto si el Madrid no quiere quedarse así, está obligado pues básicamente a ganar, porque nosotros ya ganamos el partido de esta jornada que fue ayer. Si no gana el Madrid se queda a 5 puntos, lo cual es una presión bastante fea, tomando en cuenta que hace poco nos llevaban 1. Si empatan les vamos a llevar 4. Y si ganan, pues les llevaríamos simplemente 2, pero les ganaríamos. Es decir, independientemente de lo que pase, pues ya en el último partido, estamos hablando de que sí o sí el Barça se va a ir al parón del Mundial siendo líder, lo cual era para mí muy importante para... Pues bueno, para afianzarse como líderes, pero no solo por esto, sino para terminar de momento bien, para poder empezar bien ya después del Mundial, que creo que jugamos el 31 de diciembre contra el Español. Entonces, de esta manera el Barcelona, digamos que logra un reto bastante bueno y bueno, nos vamos para el parón del Mundial como líderes. Y básicamente terminaríamos como líder general durante más de un mes. Entonces estamos hablando de que es algo totalmente importantísimo, trascendente, y más tomando en cuenta que el Madrid no ha fallado, es decir, les llevamos 5 puntos de diferencia, lo cual, aunque sea un partido menos, pues es bastante considerable, y por supuesto de esta manera pues podemos hacer las cosas, yo creo que de la mejor manera posible para poder seguir peleando, en este caso por esta liga, que lo comenté que para mí ya no va a ser de 80 a 90, para mí esta liga va a ser de 90 a 100 puntos, lo cual... Pues evidentemente es una locura, ¿no? Porque tomando en cuenta que hace poco las ligas, apenas el año pasado, pues estaban en 80 y tantos puntos, pues es algo bastante a considerar, sinceramente. Bueno, empecemos con el partido. Básicamente el Barcelona jugó de visita contra el Osasuna, un partido bastante complicado, y en este caso Xavi salió con el esquema 4-3-3, Jordi Alba como lateral izquierdo, pareja de centrales Marcos Alonso y Christensen, lateral derecho Balde. Como centrocampista defensivo en este caso sale Sergio Busquets, como pareja de interiores sale Pedri y Frenkie de Jong, y como delanteros pues sale Ferran, Lewandowski y Dembélé, y en este caso Lewandowski se lo ha expulsado. Por otra parte, los Osasuna salió con un 4-4-2, en este caso Nacho Vidal y Juan Cruz como pareja de laterales, Unai García y David García como pareja de centrales, Rubén García, Juan Moncayola, Lucas Torro y Moy Gómez en el centro del campo, y en la delantera Aimar Oroz y Chime Ávila. Básicamente pues empezó el partido, y lo primero que quiero comentar es que yo no hago previas para los partidos, pero yo sinceramente lo que me esperaba era un partido sinceramente así. Un partido bastante complicado, bastante intenso, yo lo que me esperaba era sinceramente que el Barcelona tuviera muchos problemas para controlar la posesión, y ya no solo para controlar la posesión, sino para poder generarle ocasiones al rival, sí, para poder mantener la posesión, para poder controlar el partido y por supuesto en este caso para poder profundizar. Y tristemente pues así ha sido esos primeros minutos, porque bueno, por una parte siempre existe la especulación, ¿no? Especialmente en nuestro modelo de juego, que siempre queremos ver cómo va a salir en este caso el rival, para pues básicamente para poder ver sus intenciones y después concluir qué podemos hacer, a dónde salimos, a dónde no salimos, si presionamos, si nos quedamos básicamente atrás, si somos un poquito más intensos, un poquito menos. Y en ese sentido nosotros salimos, podríamos decir que un poco así. Y el Osasuna pues directamente no es un rival de estos que se queda en su propia mitad de campo, se queda en su mitad de campo directamente en un bloque bajo, esperándote, simplemente renunciando a la posesión, siendo más defensivo. Es un rival que directamente pues digamos que te disputa el balón, es un rival pues que no le tiene respeto a los rivales, en el sentido de que no les tiene miedo, pues no es un rival tampoco pues que podríamos decir que se achica, o que digamos que respeta demasiado a los rivales. Es un rival atrevido, es un rival que
va a presionar y a proponer, y por supuesto siempre esta clase de equipos nos viene maravillosamente bien porque en este caso en el intercambio de golpes casi siempre tenemos las de ganar por nuestra superioridad y en este caso para poder digamos que en el intercambio de golpes pues ser más fuertes, y de momento pues daba la sensación de que nos estaba costando bastante porque salió bastante a presionar, y queramos o no pues es un rival que sí o sí va a pasar así. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que generalmente cuando el Barcelona no logra digamos que dominar totalmente la posesión o no logra tener un buen control del partido, siempre por supuesto da la sensación de que entonces el Barcelona no está jugando mal. Digo que no está jugando bien y que está jugando mal, pero en este caso no considero que realmente sea así, porque realmente el Osasuna salió a pelear bastante bien, y por supuesto esto siempre se nos va a complicar. O sea, hay partidos donde nos ha salido más que nada pues por el planteamiento y tal y cual, pero digamos que aún así hay partidos donde siempre se nos ha costado el dominio del juego, controlar el partido, pero tomando en cuenta el contexto y el rival, se podría decir que esa dificultad o ese mucho o poco dominio, pues se puede decir que es bastante bien tomando en cuenta el rival. En este caso, por lo menos yo considero que así ha sido contra el Osasuna, el cual hay que recordar que, bueno, pues no realmente no da tanto miedo, no intimida tanto el nombre Osasuna, pero en este caso hay que valorar más el nivel de los rivales, porque el Osasuna de momento pues es quinto en la tabla general, no tiene problemas de descenso y está quinto, está en posiciones pues de puestos europeos, cosa que tiene un mérito total, supremo y absolutamente espectacular. De momento es uno de los mejores locales, podríamos decir así. También es un Navarra, también es un terreno bastante complicado donde la gente aprieta y tal. Entonces los Osasuna pues, también le dio problemas precisamente al Madrid. Ganaron con problemas ahí arbitrales polémicos que no quiero mencionar de momento. Y pues también le dieron complicaciones en este caso al Barcelona. No es un rival que tal vez no tenga mucho nombre, pero sí es un rival que te puede complicar, y de hecho así ha sido. En general, en todo el partido no hemos tenido especialmente totalmente la posesión, ¿no? Que estamos acostumbrados a un 60 y tantos, un 70 y tantos de posesión. En este caso hemos tenido un 53% de posesión. En general de todo el partido ellos han tenido incluso hasta más tiros. 15 tiros por ellos, 9 tiros por nosotros, 3 tiros a puerta de ellos, por nosotros también 3. Ellos sí que tienen más tiros afuera, también tienen más disparos bloqueados, más fueras de juego porque están intentando jugar muy, muy directo. Y pues claro, estamos hablando de que en general así fue esos primeros minutos. Básicamente sí que dominábamos, teníamos la posesión, pero digamos que no lográbamos encontrar las vías de pase porque el Osasuna estaba digamos que muy bien organizado, presionando mucho, muy bien organizado, lo cual siempre te complicará un poco más las cosas, ¿no? Cuando te hacen un marcaje en el cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, que básicamente encuentra los espacios, los hombres libres y siempre, pues a menos de que tengas una muy, muy alta circulación de balón, pues digamos que siempre se te va a controlar, siempre se te va a dificultar, digamos que ahora sí que encontrar las vías de pase. Y de hecho así eran esos primeros minutos, creo que por intensidad creo que estuvo un poco igualado, o si no por decir que pese a que nosotros teníamos la posesión, sí que podríamos decir que en este caso los Osasuna sí que tenían un poco más más que no tener el dominio del partido, pero sí tener un poco más de darle un poco más de complicaciones al Barcelona. Y en general pues ya sabemos que esta clase de partidos pues tristemente donde hay tanta intensidad, tanto derroche de fuerza, siempre se dan tanto los balones divididos, siempre hay mucha lucha en el cuerpo a cuerpo. Y por supuesto esto siempre digamos que causa tendencia básicamente a que haya más ocasiones en las que se puede dar una acción de falta. Muchos disputes cuerpo a cuerpo, muchas acciones divididas, muchos choques, muchas faltas, patadas y cosas por el estilo. Y tristemente pues así ha sido. Era digamos que no estaba viendo tantos cortes en el juego hasta llegando a la final de la primera mitad, pero en general pues digamos que fuimos de menos a más, ¿no? Empezamos un poquito especulativos y ya después pues yo lo que vi es que el Barça poco a poco estaba teniendo la posesión, pero digamos que realmente sin producir todavía la gran cosa. Así que había una que otra ocasión, uno que otro córner, una acción de Ferran Torres, que le vienen muy bien esta clase de rivales, ¿no? Que en este caso salen hacia arriba. De hecho hubo una acción en la que fue gol, pero en este caso fue en fuera de juego. Ocasiones en las que nos acercamos. Digamos que sí teníamos
la posesión, pero no terminamos de tener el control del partido, se nos dificultaba bastante. Pero empezamos un poquito más o menos así, ya llegando cada vez más al final de la primera mitad, empezamos a tranquilizar un poco más el juego, pero en este caso llegó el gol de los Osasuna, que sinceramente yo ni siquiera sé cómo presentar esto, yo no sé cómo decirlo, fue una tacleada tipo NFL, tipo WWE, o sea, una lucha libre espectacular. En este caso, en una acción de córner, pues un jugador de los Osasuna termina pues básicamente tacleando totalmente a Marcos Alonso, que bueno, pues no es para menos, ¿no? Tengo entendido que Marcos Alonso mide 1.90, es un tipo con bastante estatura, bastante envergadura, es un tipo musculoso, y que a un tipo así lo logres taclear de un golpe y lo dejes tirado en el suelo todavía para agarrar fuerzas para levantarse, pues sinceramente estamos hablando de un golpe espectacular. Entonces, en unas ocasiones de córner en la que da la sensación de que en este caso el jugador de los Osasuna pues quieres causarle un bloqueo o un estorbo, pues termina tacleándolo totalmente, lo tira, y pues en este caso quedó la acción en el punto de penalti pues totalmente descubierta. Llega con libertad total el jugador de los Osasuna, porque pues quien le tocaba marcar eso era Marcos Alonso, pero como lo digo, lo taclearon y básicamente pues gol, lo cual que te marquen gol en esos primeros minutos del partido, sinceramente pues te gira todo el partido, ¿no? Porque por una parte tú ya vas más hacia atrás, ya no estás tan tranquilo, ya juegas un poquito ya más a la desesperada, empiezas a jugar un poquito más con ansiedad, empiezas a pues digamos que a no preocuparte tanto por construir la jugada o madurar las jugadas para atacar. Intenta ser un poco más vertical y directo, demasiado ofensivo, que no empiezo a marcar, la gente está empezando a gritar, me estoy empezando a desesperar, frustración, tristeza, desesperación, enojo de aquella tacleada, no me salen las cosas, y es un efecto dominó, sinceramente. Entonces una acción así te cambia totalmente el partido, pero pues bueno, en este caso Gil Manzano, o si me permiten por supuesto aquí... si me permiten, por supuesto, poner apodos, pues Gilberto Manzana, vamos a decirlo así. Gilberto Manzana vio aquella ocasión en donde pues taclearon a Marcos Alonso, Ter Stegen y los demás terminan pidiendo la ocasión de amarilla. Y pues por X o Y cuestión a Gilberto Manzana no se le antojó anular el gol o tampoco revisar al VAR. Y pues bueno, pues nos quedamos así. Nos giró, como digo, totalmente el partido y empezamos a ser un poquito más vertical y directos, y digamos que en esa faceta donde empezamos a estar un poco así, es cuando ya empezamos a llegar a profundizar un poco más, como lo digo, una ocasión de Ferran Torres, uno que otro tiro, llegamos a tener una acción individual también por ahí, una que otra llegada, pero no llegábamos a concretar realmente. Entonces, de que teníamos las ocasiones, realmente las teníamos, pero era un partido de ida y vuelta. Entonces eso causó un subidón de intensidad y de verticalidad y de ansiedad por parte del Barcelona. Empezó a subir más de intensidad el partido, empezaron que si las acciones divididas, que si las patadas, que si los choques, de cuerpo a cuerpo, espalda a espalda, hombro a hombro, que si se me va la fuerza, que si te choco por aquí, que si la patada por acá, cortes, que ya sabemos que esto es nuestro peor enemigo, tomando en cuenta nuestro estilo de juego, que es caracterizado por una alta circulación de balón. Los cortes nos vienen muy mal, y realmente empezó a entrar ese partido en una dinámica muy muy mala, porque sinceramente empezó a haber cortes, hasta que llegamos a aquella acción, ¿no?, donde expulsan a Lewandowski, cosa que pues a ver, el arbitraje de Gilberto Manzana fue demasiado malo, pero yo no voy a decir que realmente esa acción pues fue mala. Para mí, fíjense incluso lo bochornoso que, incluso quitando la expulsión de Lewandowski, que para mí las dos fueron perfectamente marcadas, o sea, tanto la primera como la segunda amarilla, cosa que la segunda para mí incluso es roja directa, pues estamos hablando de que aún así, pues eso, yo no digo que sea un arbitraje de escándalo por Lewandowski, en este caso eso está bien. Más bien para mí, si hubo un mal arbitraje por parte de Gilberto Manzana, es porque estuvo permitiendo patadas a De Jong, entradas a Balde, que bueno, al final terminó desesperándose y empujando a otro jugador de los Osasuna, y eso era amarilla por agresión directa. Pues incluso estaba permitiendo pues la tacleada, patadas a De Jong, como lo digo, acciones donde bajan a los jugadores y tal, pero en este caso la acción de Lewandowski muestra más que el arbitraje, porque insisto, el arbitraje se puede ver yo creo que en todo el partido, pero podemos ver más que nada ese momento en el que entra el partido en esa dinámica, ¿no?, de tanto disputada.
de tanto balón disputado, porque Lewandowski realmente no terminé de entender qué estaba intentando hacer, pero da la sensación de que el jugador salta porque quiere en este caso disputar el juego aéreo, ¿no? El balón aéreo lo quiere disputar, no lo quiere dejar pasar y por eso da la sensación de que salta, pero en este caso mostrando la espalda hacia atrás, porque da la sensación de que daba la sensación de que quería o había entendido que el jugador pues iba también a saltar y que iba a haber pues en este caso un choque cuerpo a cuerpo, entonces utilizar la espalda para amortiguar y la cabeza para cabecear, pero claro, el jugador no terminó saltando. Entonces, pues más que darle un codazo, termina aterrizándole con el codo en toda la cara, termina yéndosele un poco el avión a Lewandowski y más que darle un codazo, insisto, se termina aventándose todo porque parecía que iba a haber una acción de choque cuerpo a cuerpo, pero no lo hay. El jugador se queda pues en el suelo, termina Lewandowski dándole un codazo en toda la cara y en este caso pues termina saliéndose, termina pues pegándole al jugador y terminan marcando la acción donde pues bueno, insisto, para mí por lo menos está bien expulsado Lewandowski, pero pues eso sí, aún así yo creo que de lo poco que acertó Gilberto Manzana, porque entre la tacleada, entre pues las patadas que estaba permitiendo, amarilla a Jordi Alba en la primera, amarilla también a Balde, realmente para amonestar a los de los Osasuna tenían que dar una patada muy grande. Yo sinceramente no sé qué decir de este arbitraje. Y básicamente pues esa primera mitad fue así, empezamos de menos a más, pero claro, fue porque nos empezamos a desesperar y nos cambió la dinámica totalmente y necesitábamos un gol sí o sí. Entonces realmente pues fue una primera mitad en la que empezamos de menos a más, pero aún así fue una primera mitad muy muy mala y que daba la sensación de que, tomando en cuenta el enojo por el arbitraje, el rival y todo, daba la sensación de que íbamos a perder el partido. O por lo menos yo viendo aquello yo dije, esto está perdido, vamos a perder el partido, porque donde hagamos una segunda mitad también así de poco dominio, que se entiende, ¿no? Porque es un rival bastante complicado, en este caso los Osasuna. A menos de que hagamos una segunda mitad de más control, tal vez de sí querer meter gol, pero en este caso más que ir a la desespera, que eso lo único que hace es afectarte porque no maduras bien las jugadas. En este caso, tranquilizarse, intentar meterle un gol rápido, tranquilizarse, controlar más el partido y utilizar el resto de los 45 minutos para poder ganar el partido. A menos de que no hagamos una cosa así y por supuesto los jugadores entiendan que el arbitraje pues va a estar en nuestra contra y que cada acción por ende marque una frustración, un ojo menos, porque sabes contra qué estás jugando, pues a menos de que nos enfoquemos bien en esta segunda mitad y bajemos y controlemos un poquito más esa ansiedad, ese factor psicológico, sinceramente pues vamos a ir para abajo. Y en este caso no ha sido así, ha sido gracias a Dios lo contrario. En este caso marcamos un gol bastante rápido con Pedri. Que bueno, en este caso ya sabemos que tiene bastante gol, ¿no? Porque es uno de estos casos de extremos reconvertidos a interiores. Entonces realmente logramos un gol con Pedri y empezamos realmente pues a hacer realmente lo que para mí tenemos que tener en todo el partido. Y el Barça yo sinceramente le vi todavía mejor. Empezamos todavía de menos, más de la segunda mitad a todavía más en esta segunda mitad. Digo, de esa primera mitad a más en esta segunda mitad. ¿Pero por qué? Básicamente yo considero que fuimos de menos a más todavía, incluso en mayor potencia, porque yo lo que vi precisamente es que después del gol como que le trajo un poco de luz al Barça. Básicamente como que se calmó un poco, se controló un poco y empezó a básicamente ya no ser tan vertical y directo, un poquito ya más tranquilo, empezar a controlar un poquito más la posesión, empezar a, por supuesto, de esta manera a ver menos choques, porque la posesión la tenemos nosotros y no alcanzan a llegar. Por supuesto empezar a tener un poco más como lo digo, el dominio del partido, madurar un poquito más las jugadas, darle más tiempo a construirlas, por supuesto empezar a tener poco a poco más calma. Entonces para mí el Barça pues empezó a tranquilizarse. Ese gol rápido y el dominar la posesión sinceramente creo que nos vino de maravilla. Empezamos a hacerlo de la mejor manera y empezamos a controlar el partido, empezamos a estar más tranquilos, a dominar, ya soltar un poquito más el fútbol, de sentirnos un poquito más cómodos. En la primera mitad yo sinceramente no me sentí para nada cómodo. Sí, o sea, me he sentido muy muy incómodo. No fue una primera mitad donde sinceramente me sintiera pues muy a gusto. Sentía que el partido se nos iba de las manos y tomando en cuenta que el Madrid falló y que podíamos sacarle todavía más ventaja porque
jugábamos antes, yo sinceramente estaba entristeciéndome. Y tomando en cuenta la clase de rival que es, que le dio problemas al Madrid, que está quinto en tabla y todo, yo dije, pues esto tristemente creo que se nos va. Pero en este caso no. El Barça empezó a tranquilizarse un poco más, empezó a madurar las jugadas. Y yo creo que ya después de los cambios, más que nada, y es cuando llega como el revulsivo del partido, ¿no? El cambio, porque digamos que empezamos a tener varias acciones. Hay una individual de Ansu Fati, creo que, perdón, más o menos al final del partido, donde empieza como, realmente como que a soltarse. Que hace una acción individual en toda la banda derecha y empieza realmente bastante bien. Que otra cosa, propiamente también en este caso los demás jugadores empezaron a tener más ocasiones. De Jong, propiamente Rafinha, empezamos a tener un poquito más de ocasiones, un poquito más de cercanía, y esas acciones que antes no llegábamos a profundizar. Que bueno, que llegábamos a profundizar, pero no llegábamos a concretar en tiros o en tiros a puerta, aunque sea afuera. Pues digamos que ahora sí lo estábamos logrando. Ahora sí, yo creo que esa tranquilidad y esa calma y esos cambios, yo creo que nos vinieron bastante bien, porque de que estábamos generando, pero no lográbamos concretarlas. Y ahora sí ya empezábamos a concretarlas. Empezábamos a tener más ocasiones, empezábamos a tener más control. Por supuesto, más seguridad, más dominio. Entonces esto básicamente estamos hablando de que nos viene bastante bien, y por supuesto es lo que teníamos que hacer todo el partido. Y en ese sentido yo creo que el Barça empezó así, pero no, digamos que no teníamos efectividad. Ahora el problema era ya no concretarla, sino que la efectividad. Pero ante tanta ocasión, lo más probable es que una termine siendo gol, y en este caso así ha sido. Que en este caso, pues De Jong desde la zona del pivote termina dando un trazo largo a Rafinha, que está habilitado, el cual termina saltando y cabeceando de una manera, pues digamos que salta y de cabezazo pica el balón al portero, el cual pues salió porque da la sensación de que quería disputar el balón, pero no marcó bien la trayectoria para darse cuenta que lo mejor no era salir muy a destiempo y por supuesto salirse de posición. Rafinha termina dando el cabezazo y por supuesto termina siendo gol del Barcelona, cosa que nos vino bastante bien. Y ya después, en ese último tramo del partido, post gol de Rafinha hasta el pitido final de Gilberto Manzana, pues básicamente ya es cuando el Osasuna empezó a irse un poquito más a la desesperada, y empezamos sinceramente yo a creer que esto se nos iba otra vez, porque ya se iban muy a la desesperada. Y digamos que nosotros por una parte no logramos aprovechar esos espacios que dejaban, pero sí, entre tanto trazo largo que cayó muchas veces en el fuera de juego, tanto trazo largo, intentar realmente meternos gol como sea, digamos que sí nos generaron unas cuantas ocasiones en ese tramo final. Pero Ter Stegen, pues con mucha seguridad realmente logró mantenerlo, porque tampoco eran ocasiones tan claras. Entonces eran ocasiones donde Ter Stegen, digamos que más que nada la tenía, no voy a decir que fácil, pero sí que la tenía bastante accesible, podríamos decirlo así. Muchas veces eran tiros y cabezazos, sí, pero digamos que eran tiros y cabezazos, a donde está él, y a zonas perfectamente alcanzables para él. Entonces por una parte pues fue así, y realmente pues el partido fue de menos a más. Competimos muy bien para mí contra el arbitraje, y por supuesto aplaudir totalmente la actitud del equipo, que no se dejó anímicamente venir abajo. Fue un equipo que hizo tirón de carácter competitivo, un equipo que luchó muy bien y muy dignamente durante todo el partido, un equipo que sinceramente se dejó todo. Futbolísticamente hablando, como digo, fuimos de menos a más, pero en cuanto a actitud, en cuanto a fortaleza, en cuanto a, digamos que a dejarnos absolutamente todo, y en cuanto a básicamente a cuanto a todo lo que, en cuanto a toda la actitud, digamos que lucha, garra, el no darse por vencido y todo, pues sí que podemos decir que yo creo que es uno de los mejores partidos del Barça en cuanto a actitud. Compitió muy dignamente, lo hizo bastante bien. Y por supuesto, pues yo creo que es uno de los partidos más importantes, una de las victorias más importantes en Liga. Y por supuesto, definitivamente yo creo que es de las salidas de visita en Liga de las que más se nos han complicado. Yo creo que de lejos, más que en Anoeta, más que en el Bernabéu, que al final terminamos perdiendo, yo creo que es solo comparable a la de Sevilla. Porque si no, pues sinceramente esto fue, pues podríamos decir que un ida y vuelta. Entonces fue un partido muy sufrido, demasiado complicado, pero deportivamente fuimos de menos a más, y el equipo, su actitud estuvo increíble, compitiendo dignamente, y pues nada más que decir. Y simplemente pues que aplaudirle, ¿no? Que aplaudirle a los jugadores, al staff técnico por haber hecho un trabajo sensacional. Y por supuesto ahora pues 3 puntos más y nos vamos como líderes al Mundial. Entonces ya veremos qué es lo que pasa, pero definitivamente un partido espectacular donde el Barça para mí compitió
bastante bien y futbolísticamente fue de menos a más, y un más muy bueno y por supuesto con una actitud increíble y una lucha bastante digna, podríamos decirlo así.